Todos juntos a guardar silencio. Silencio, silencio, silencio. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anyway, the wind blows, doesn't really matter to me. To me. Mama, just kill a man. But again his head pushed my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I'm gonna throw it all away. Mama, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, as if nothing's really mattered. ¡Ay, madre! ¡Hola, chicos! Hola. Madre mía, cada vez me cuesta más salir del cuadro. ¡Ay, qué tal! ¿A qué jugamos hoy? ¡Ah! ¡Madre mía! ¿Y toda esta gente? ¿Por qué no me avisáis? ¡Hola! ¡Wow! ¡Cuánta gente! ¡Madre mía! ¿Y es que no es de noche todavía? ¿No? Ah, ¿no? Entonces, ¿por qué...? ¡Ah, ya lo tengo! Ya que ibais buscando la colección y os habéis confundido. Ok, mira, saliendo a la izquierda, a mano de... ¿No? ¿No es eso? ¡Ah! ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! Hoy es el día en el que venís a conocernos y os contamos nuestro secreto, ¿no es eso? Claro. ¡Buah, se me olvida! Muy bien, pues me voy a presentar. Mi nombre es Acuarela. Muchas gracias. Y mis amigos los músicos, y mis amigas las bailarinas y yo salimos todas las noches de los cuadros, cuando los visitantes ya se han ido, y montamos un montón de fiestas. Y hacemos muchos juegos y contamos historias, ¿verdad, chicos? Claro. Nos lo pasamos más bien. Y hacemos trucos de magia. Sí, ¿eh? Sí, pim, pim. ¿A quién le gusta la magia? Por ahí, ¿y a ti también? ¿Y allí al fondo os gusta la magia? A ver, decirlo con ganas. ¿Nos gusta la magia? ¡Genial! Me encanta. Entonces nos vamos a llevar muy bien, porque yo estoy aprendiendo unos trucos nuevos y os los voy a enseñar para que seáis magas y magos conmigo, ¿vale? ¡Genial! Bueno, pues vamos a ver. Mirad, os enseño un truco, ¿vale? Hacemos así. ¡Shas! ¡Shas! ¡Pa! Oh. Oye, ¿este cuadro de aquí cómo se llamaba? Acuarela, es la Anunciación. La Anunciación, es verdad. Uy. Se hace saber, si quiere. Pues anunciando, ¿qué voy a hacer, macho? Anunciando, claro, ¿qué va a hacer? Pi, 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 pi. ¿Eh? La Anunciación. Bueno, vamos
con ese truco de magia, ¿ok? ¿Estáis todos preparados? ¿Sí? ¿Habéis desayunado potente? Pues vamos allá. ¡Shas! ¡Shas! ¡Pa! ¡Muy bien! Jolín, un aplauso para vosotros. Muy bien, sí señor, qué buenos magos, qué buena energía. Adán y Eva. ¡Hola! Adán. ¿Sabéis cómo se llamaba este tema tan chulo? ¿Alguien lo sabe? ¡Crear! ¡Me A mí encanta! me encanta. La creación dúo, ¿quién lo ha dicho? Eres un jefe y te vamos a dar todos un aplauso. La creación dúo de Adán y Eva. La creación Pues a mí dúo. Me encanta crear. ¿Te encanta ¿sabes, crear, Acuarela? Patri? ¿Sí? Sí. A mí también. Por ejemplo, bailes nuevos. Bailes, sí, música, sí, dibujos, sí. Y ropa, ropa, a mí me encanta diseñar ropa. Y a mí, Uy, voy a ver si encuentro algo en el almacén, ¿vale? Ahora vuelvo. Riu, riu, tiu, la guarda ribera. Dios guardó del lobo a nuestra cordera. Dios guardó del lobo a nuestra cordera. Riu, riu, tiu, la guarda ribera. Dios guardó del lobo a nuestra cordera. Dios guardó del lobo a nuestra cordera. ¡Wow, qué chulo!, ¿no? ¿Cómo se oye? Es como si una melodía antigua y una conversación entre un hombre y una mujer. Ahora agudo. Ahora grave. Ahora agudo. Ahora grave. Grave. Agudo. Grave. Agudo. Grave, grave. 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 Agudo. ¿Os habéis fijado cómo se van añadiendo los instrumentos? Os cuento algo. Hace mucho tiempo la música parecía como más sencilla. Luego se fueron añadiendo sonidos e instrumentos, como el que forma un gran equipo.
Podríamos hacer lo mismo y vestir a los cuadros de colores, porque ¿qué pasa esta mañana que los veo en blanco y negro? ¿Soy yo sola? ¿Tú los ves de colores? Yo solo lo veo en blanco y negro, habrá que pintarlos, ¿no? Pero esto... la música creo que me suena swing. Esta música es muy chula, pero no podéis salir así vestidas. ¡Vamos! ¡Guau! ¡Qué chulo! Mira, tengo un modelazo para bailar este tema. Me encanta coser como mi amiga Rita. Me paso todo el día ahí. Dale que te pego con la aguja. Mira, mira esto también. ¡Ah! ¡Qué bonito, Patri! Madre mía, qué vuelo, Perla. Estás guapísima. Sí. Yo quiero aprender a bailar swing, no tengo ni idea. ¡Vamos allá! A ver si los chicos nos animan. A ver. Me encanta ese vestido. ¡Oh! ¿Esto qué es? Esto es samba. ¡Oh, my God! Pero esto para samba... Necesitamos otros modelos. ¡Vamos allá! ¡Samba! ¡Qué chulo! A ver, espera que le doy una puntada a esto. Y este botón de aquí. ¡Oh! Flecos, eso es lo que pega. Flecos de colores, no, plateados. ¡Vamos! ¡Esto es funky! ¡Funky de lo bueno, no, Perla! ¡Dale! Sí. A ver estos funkeros. Y... ¡ole! Funky. Oh, yeah. Muy bien. Arriba, arriba, arriba. Eso. Así os veo mucho mejor. Madre mía, qué sincronizado. Funky, funky. ¡Woo! Mira cómo bailan las chicas. Funky, funky. ¿Tú también? ¿No puedes? ¡Bravo! Funky, 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 funky. Qué guay, chicas. Me tenéis que enseñar ese paso. Vale, cuando Funky, quieras. funky. ¡Jo! Esta pared
¿Habéis visto la de disfraces que llevaban? Da un juego esta pared conmigo, ahí tenemos unos trucos, madre mía, ¿eh? ¿Cómo me gusta inventar? Es que... ¡buah, Y a mí inventar juguetes. ¿Inventar juguetes, Perla? Sí, me encanta. ¡Qué buena idea! Claro. Vamos a ver... ¿Sabéis que el otro día hice uno muy chulo en clase de manualidades? ¡Cucú! ¡Cucú! ¡Cucú, cucú! ¡Ay! Tengo una manzana como la de Eva, ¿que no? Sí. Qué guay. Pues la he rellenado de arroz y ahora es un shaker. Pero suena... El tuyo suena mejor, Aldara. Me van a tener que ayudar los chicos, ¿eh? Ah. Oye, vamos a hacer una cosa, porque yo sé que los chicos hacen esto muy bien y las chicas, las niñas y los niños juegan muy bien a añadir sonidos. Que hay, creo, un montón aquí mismo. Un Ahora montón, mismo, un de lo montón. que Si llevo un rato viendo unas carillas y unos... Creo Vamos, que bueno, deberíamos pedirle ayuda. a pedir ayuda. Pues vamos a por ellos. ¿Quién quiere salir con nosotras al escenario? Pues vente conmigo. Venga, las dos hermanas. Ti, 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 ti. Un coro más grande. Ah, cariño, vente aquí. ¡Madre mía! ¡Un montón! ¡No, ya está! Veníos, veníos. Hasta aquí. Muy bien. Perla, pero te has traído un montón. Ya está. Que no cabemos. Madre mía, el coro de Viena. Muy bien. Un aplauso para los voluntarios. Veníos aquí conmigo que vuestra mamá y vuestro papá os vea bien las carillas. ¿Eh? Que mi niño está en el escenario. Y ya está aquí, cerramos el cupo, se ha cerrado la discoteca. Muy bien. Hola chicos. ¿Qué tal? Futuras promesas de la música, seguro, de la danza o de la pintura, qué sé yo. O de la interpretación. Bueno, vamos a jugar a un juego. ¿Qué os parece? Si los que estamos aquí... Hola, cariño, bienvenida. Mira, nos van a prestar unos instrumentos. Y si no, como tenéis la maraca también que os han regalado, la usamos cuando llegue una parte de la canción, ¿ok? ¿Estamos atentos, coro? Sí, fenomenal. Y los niños que os habéis quedado ahí también vais a jugar con nosotros, ¿ok? Entonces, sé que os han regalado una maraca. A ver, ¿me la enseñáis? Uy, parecen como grillos, ¿no? Vale la chicharra por la noche. ¡Me encanta! Ok, pues vamos a volver a tocar esta pieza de música y cuando llegue una parte de la música vamos a usar la maraca y los instrumentos que tenemos aquí. ¡Qué guay!, ¿no? ¡Qué divertido! Me encanta. Ahora que digo yo que vamos a necesitar a alguien que nos dirija, porque tú eres directora, me encanta, pues tú vas a dirigir con Pedro. ¡Un aplauso para Pedro! Ponte ahí con Pedro. Veniros aquí, cariño, ven. Es mi sueño. Anda, Pedro. Esto es muy fácil, Ponte ahí a su pero lado. muy difícil a la vez. ¿Esto qué es? ¡Una varita mágica! Es una varita, una batuta. Ah. Con esto, cuando yo os indique a todos, vamos a hacer... ¿Habéis escuchado el cucú? Ah, sí, el cucú también. A ver. Cucú. Vale. Vale. Y cuando yo utilice las dos manos, batuta y mano izquierda, ¿qué vamos a hacer? Hacer sonar las maracas como si no hubiese mañana. A ver, por aquí. Madre Pero- mía, me encanta. En algún momento habrá que parar, Ah, ¿no? vaya. Porque mañana sí que hay al final. Entonces, cuando yo haga así, cortamos. ¿Lo probamos? A ver. ¡Jaleo, jaleo! ¡Uy! Oye. ¿Alguna bailarina? Atri. A ver, otra vez.
Bueno, dejémoslo en que baile, ¿vale? Que fluya, que fluya. Bien, lo probamos. Maestros, coro, concurrencia. Muchas gracias. ¡Qué bien lo habéis hecho! Futuras promesas de la música. Un aplauso para los voluntarios. Volvemos a nuestro sitio. Muchas gracias, cariño. Madre mía, qué artistas. ¡Qué maravilla! ¡Hasta luego, chicas! ¡Qué maravilla! Oye, wow, cómo tocaban, ¿no? Aquí hay más de uno que va a clase de música, que lo sé yo. ¡Ay, qué jaleo! Estoy un poquito cansada. Yo creo que después de tanto Mozart y tanta energía, voy a necesitar un descansito chiquitito. ¡Ah! Como esos niños de ahí, que están ahí reposando. Cómo me gusta a mí tirarme en la arena después de pasarme todo el día jugando. Me encanta tomar el sol y nadar. Nadar por el aire. Relajada me he quedado. Ay, como esta mujer de aquí. Oye, esta mujer de aquí también está como muy relajadita ahí, ¿no? Tumbadilla, ¿eh? Ahora que como no se ponga algo va a pillar un resfriado, que ya no estamos en verano. No, Aqua, ya casi es Navidad. ¿Navidad ya? ¡Navidad! ¡Me encanta la Navidad! Es mi época del año favorita. Porque si lo crees con fuerza, todo lo que quieras crear se hará realidad. ¡Guau! Madre mía. Oye, hay que ponerte un modelito, maja? Porque así no puedes salir, ¿verdad que no? ¿Qué podemos hacer? Coser, 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 coser. Ya lo tengo. Te vamos a hacer un modelazo. ¡Ah! ¡Usaremos la rueca! Como la diosa Minerva y Aracne.
Elisa como Aracne. Aracne era muy hábil tejiendo y bordando, pero también algo engreída. Al presumir de tejer como las diosas, es retada por Minerva a la confección de un tapiz. Minerva tejió la escena de su victoria con Neptuno, mientras que el telar de Aracne representaba infidelidades de los dioses disfrazados de animales. Incluso Minerva admitió que el telar de Aracne era mucho mejor que el suyo, pero se enfadó tanto con la irrespetuosa elección del motivo que destruyó el telar de Aracne y la convirtió en araña para que tejiera durante toda su vida. ¡Wow! ¡Madre mía! ¿Y esta araña? Hola. ¿Os gustan las arañas? ¿A que sí? ¿A que sí? Hombre, a mí me gustan las arañas. Me parecen súper listas ahí tejiendo su telaraña. Claro que ya las tarántulas me dan más miedito. Las tarántulas son un poquito más... Aqua. Que me da mucho respeto, vamos. A mí tampoco me gustan nada las tarántulas. ¿Ah, no? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque Ah, la tarántula es un bicho muy malo. No se mata con piedra ni palo. ni con piedra, ni con palo, ni con nada de nada. Que huye y se mete por todos los rincones. Son muy malinas sus picazones. Ay, madre, no sé qué tengo que ayer pase por la era y al principiadito entrarme el mal de la tembladera. ¿Será que a mí me ha picado la tarántula dañina y estoy todo enfermado por su sangre tan menina? La maldita la araña que en la barriga pinta una guitarra bailando segura estoy con todo lo... ¡Ay! Mala araña que a mí me picó. ¡Ah, madre mía! No, las tarántulas no. Tarántulas no me gustan nada. Que si te pica no puedes parar de moverte. Como un átomo. O como un chinche que salta y salta. Como un rayo láser. O como un bailarín. ¿Cómo que una tarantela? Hablo de una tarántula de esas con pelos. ¿La música? ¡Ah! ¡Una tarantela! Elia, ¿la bailas conmigo? Venga, vale. Venga, porfa. Todos los chicos de pie si quieren bailarlo con nosotras. ¡Arriba! ¿Vamos? Claro que sí. ¿No seáis tímidos? ¡Vámonos a Nápoles! Para. Mira, como si saludáramos. Y vueltecita. Los papis también, las mamis también. De otro lado. Muy bien. Madre mía, qué bailarín se veo aquí. ¡Oh, nos sacudimos! Mira. ¿Y con el compañero? Muy ¡Qué bien. maravilla! ¡Pero qué bien lo habéis hecho! Muy bien. Pues ya te digo. Qué guay. Oye, Elia, Dime. ¿tú sabes qué es una tarantela? La verdad es que no tengo ni idea. Pues la tarantela es como un baile, es como
un baile curativo. Sí, como si te quitaras el veneno de la picadura de tarántula. Ah, por eso saltamos tanto. Por eso esos saltitos. Qué guay. qué ¡Oh, cosas. ya quiero bailar otra vez! Sí, yo también. ¡Me encantaría! ¿Sí? Sí. Pues vamos a bailar. ¿Vamos a bailarla Vamos otra a vez? bailar. ¡Claro que sí! Oye, ¿Qué? Elia, ¿Qué? tienes ahí en ¿Qué el tengo cuello? aquí? Una cosa peluda. ¡Peluda! Oye, no me engañes. Oh, despacito. ¡Venga, que ya lo sabéis! Así empieza el Muy bien. ¡Ciao, bambina! ¡Noi andiamo in Italia! ¡Al otro lado! Mira. Como si enrolláramos el queso, la mozzarella, la pizza. ¡Madre mía! ¡Y chao! ¿Cómo vai? ¡Guau! Mira, 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 Elia, qué de bailarines. ¡Qué maravilla! ¡Brava! Un aplauso para Elia. ¡Bravo! Qué bien. Madre mía. Uf, la tarantela. Bueno, voy a ver si me sale ese truco de magia que llevo toda la semana ensayando. Voy a necesitar vuestra ayuda, yo creo. ¿Cómo era esto? ¡Yes! ¡Yes! Muy bien. ¡Shupa! ¡Toma ya! ¡Vestida! Muy bien. Madre mía, qué energía más bonita. Sí, señora, ahí está ella. Sí, sí, hombre, maja, sí, con ese vestido tan estupendo. Estás guapísima. ¡Qué bien baila, Patri! Tiqui, 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 tan. Ahora, yo quiero aprender a hacer ese zapateado. Ay, ti, ti, ti. Bueno, a ver qué cuadro de la colección hago aparecer ahora. ¡Ah! Ya lo tengo. Ya, ese. ¿Me ayudáis, por favor? A ver ese truco de magia, ¿sí? ¡Shas! ¡Shas! ¡Pa! ¡Epa!
La fragua de Vulcano, mi cuadro favorito. Oye, ¿vosotros sabéis qué es una fragua? Yo hoy estoy dispuesta a todo tipo de sorpresas. ¿Cómo alguien me diga que es una fragua? Maravilloso. Una fragua es un taller donde se trabaja el metal. ¿Queréis que vayamos a ver qué están haciendo? Vamos así en plan reporteros de la tele. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Venimos a hacer una entrevista. ¿Qué estáis haciendo por aquí? Hola, buenas. Herramientas. ¡Herramientas! Muy importante. ¿Y por aquí? Campanas. ¡Campanas! ¿Qué haríamos sin ellas? ¿Por aquí qué estáis haciendo? Coronas, agua. ¡Coronas! Me gusta. Y esta es para ti. ¿En serio? ¡Jo! Siempre he querido tener una corona. Me he emocionado. Muchas gracias. Parezco una reina. ¿Qué suena? Uy, ¿qué pasa? Din dirin din dirin din dirin da ya din dirin din. Din dirin din dirin din dirin da ya din dirin din. Je me lève en le matin, matinata per la plata. Encontré el ruiseñor que cantaba sola al rama. Din dirin din, din dirin din dirin din dirin da ya din dirin din. Din dirin din dirin din dirin da ya din dirin din. Hola. Hola. A ver, ¿quién me dice qué animales salían en el cuadro de antes? ¡Oveja! ¡Bingo! Un premio por allí. Y un buey esta chica. Un aplauso para la oveja y el buey. Muy bien. El otro día me dijeron un cocodrilo y me encantó. Cocodrilo también, lo metemos en el cuadro. Oye, y digo yo, un burro, y digo yo, ¿en qué estará pensando ese buey que nos mira a nosotros, pero no al niño Jesús? ¿Estará pensando ahí el buey, oye, qué hambre tengo? Puede ser, porque Pues- yo tengo hambre. Tú tienes hambre, ¿no? Estará pensando, oye, que... ¡Ah! Señor Buey, otra cosa. ¿Y si está pensando, a ver qué puede estar pensando? ¿Que cuántos niños y niñas hay aquí en el auditorio esta mañana? 28, 73, 95... ¡Ah, sí! O también podría estar pensando que cuándo van a venir los Reyes Magos, que ya es la hora. Pues claro, amigo Buey, te traerán lo que tú quieras. ¿Qué es eso? Eso suena a señal. Señal. Eso... ¿Divina? Ya sé lo que es. ¿Sí? Ajá. Sí, ese es Paco, el de seguridad. Dime, Paco, que es que me pillas en medio de una función. ¿Cómo?
¿Que ya ha nacido? ¿Nacido? Pero, ¿cómo ha sido? Bueno, vamos para allá. ¡Que ha nacido el niño Jesús! Pero no es ahora que vienen los Reyes Magos. ¡Qué de cosas! Mira, vamos a vestirnos porque habrá que ponerse hermosa. Bueno, chicos, os dejamos. A Luego nos ponerse vemos. ropita. ¡Hasta luego! ¡Que ya es la hora! Din dirin din dirin din dirin da ya din dirin dim. Din dirin din dirin din dirin da ya din dirin dim. Encontré el ruiseñor que cantaba sola rama. Ruiseñor, fakten a questa in basciata din dirin din. Din dirin din dirin din dirin da ya din dirin din. Din dirin din dirin din dirin da ya din dirin din. Oye, chicos, que estoy pensando que estos se han ido a cambiar. Eso es que ya es Navidad. Oye, ponemos aquí un poquito de esto, ¿no? ¿O qué? Claro, macho. Oye, y yo me sé un par de temas que se cantan en mi casa en Navidad. Es algo como así. ¿A vosotros os suena o qué? ¿Y a vosotros? Sí, ¿verdad? ¿Cantamos todos juntos? ¿Sí? El camino que lleva a Belén baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey. Le traen regalos en su humilde zurrón. Rapapam-pam, rapapam-pam. Ha nacido en el portal de Belén el niño Dios. Oye, ¿y este? Muy bien. ¿Os suena? Seguro que lo sabéis también. A ese sí que me suena. Ay, ven, chiquiritín, chiquiritín, ven, chiripas de pajas. Ay, ven, chiquiritín, chiquiritín, querirín, queririto del alma. Ay, ven, chiquiritín, chiquiritín, ven, chiripas de pajas. Ay, ven, chiquiritín, chiquiritín, querirín, queririto del alma.
magos de Oriente, yes, los conocemos muy bien. Pues sí, la verdad es que nos acaban de comunicar por vía telepática que si podíamos venir nosotras aquí. Dicen que hay mucho tráfico en las fronteras y que llegarán a tiempo para daros los regalos, pero que hoy viniéramos nosotras. Casualmente estábamos en la sala número 12. Viendo a Velázquez, efectivamente. Ay, querido, wonderful. Entonces, bueno, estamos nosotras aquí. Hello. Pero, ¿vosotras sois reinas también? Oh, Efectivamente, querida. ¿Acaso no se nota? Hombre. Yo soy Nefertiti, esposa de Akenatón y faraona del antiguo Egipto. ole, Nefertiti, faraona. Ay, Un aplauso para Nefertiti. Yo soy Hipólita. Vengo de la antigua Grecia. Soy reina de las Amazonas. Sí. He luchado contra el mismísimo Hércules. Contra Hércules, querida, madre mía, eso tiene mucho mérito. Un aplauso para Hipólita. Hello. Good morning, in the morning. Oh, sorry. Yo soy Isabel I de Inglaterra, es obvio. Elizabeth. Mi reinado duró más de 40 años. Eso es mucho tiempo, ¿no crees, querida? Pues la de ahora por ahí va, ¿no? Más o menos. Me está haciendo la competencia. ¿Quieren sus majestades escuchar un villancico para honrar su presencia? Sería un honor. Pues Un vamos allá, villancico vamos todos a bailar. de los Beatles. 1, 2, 3, sí. ¡Ay, qué ritmazo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, hay que bailarlo! ¡Oh, yeah! ¡Sí! ¡Me gusta! Nos tienen que ayudar estos niños. Sus maracas, sus palmas. Hello! Good morning, ladies! Oh, parece una realeza. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Hello. ¿Qué tal? ¿Estamos bien por aquí? Bonita Hola. Me agacho yo, es un príncipe. Hello, good morning. Choca. Oh, yeah. ¿Qué tal? Hola, hermosa. Mi corazón. Good morning. Hola. Hello. Oh, yeah. Los últimos serán los primeros. ¿Qué tal? ¿Lo vemos bien desde aquí? Choca. Oh, great. ¡No, tocamos las palmas! Voy a contratiempo. La música no se me da muy bien. ¡Oh, Hipólita! Eres muy guerrera. Yo me quedo tranquila en palacio. ¡Hola! ¡Hello! ¿Qué tal? Oh, tú pareces una princesa. ¿Qué tal? Ok, llego tarde. It's later. Taxi. Muchas gracias.
Mucho. Y volvemos a salir. ¡Gracias! Recordad que no se os olvide a los peques, si creemos con fuerza, con mucha fuerza en la magia y en el poder de la imaginación, lo que queramos se va a poder transformar. Los reyes pueden ser reinas, ¿por qué no? Los cuadros pueden hablar y eso que deseas con tanta fuerza se va a hacer realidad. ¡Hasta siempre y ¡Feliz Navidad! ¡Adiós!